El segmento Hablemos del Idioma es patrocinado por UAM, Aspira Más. Bueno, sí, el agradecimiento a la UAM por estar con nosotros en este segmento donde tratamos de responder inquietudes, preguntas sobre el uso y manejo del idioma. Ya Inés, ya más recuperada, está con nosotros esta mañana. Ya se tomó un cafecito, la recibimos con café, chocolate caliente, té caliente y ahora un desayuno más adelante. Pero ven acá, ¿por qué tú estás diciendo eso si tú a mí no me has dado ni agua aquí? No ¿Qué mentiroso que es, caballero? Te mandamos a traer todo eso hoy en la mañana. Bueno, pero ¿dónde está? Que yo no lo veo, pues ahora que salgamos te lo van a dar. Estoy mejor, sí, gracias, estoy mejor. Lo único que todavía ando la secuela, esa gripe es poderosa, tú sabes. Me imagino. Mucha agua, tengo que tomar mucha agua porque de eso vamos a hablar hoy. Ah, ok. A ver, el agua, a ver. ¿El agua o la agua? ¿Cómo se dice? ¿El agua o la agua? ¿Cómo decimos? Como el calor y la calor. ¿Cuál es la forma correcta? ¿El agua clara o la agua clara? Yo creo que hay un sondeo, pues sí, anduvimos preguntando a ver qué opinaban nuestros queridos televidentes y por ahí anda un sondeo que... Vamos a ver, Inés, si lo tenemos y lo vamos a presentar. ¿El agua clara o la agua clara? Vamos a ver, ahí está. Que sea la forma correcta, ¿el agua clara o la agua clara? El agua clara. ¿Por qué? Porque se supone que está mejor conjugada de esa manera, el agua clara. El agua clara. ¿Por qué? Porque el artículo que se utiliza para el sujeto agua, en literatura nos enseñan eso. ¿El agua clara o la agua clara? ¿Cuál es la manera correcta? La agua clara. No sé, porque el agua es el agua. No sé, no tengo ningún, no se me viene nada a la cabeza ahorita. Pero sí que es la agua. La agua, sí. Es interesante el tema, fíjate. Sí, hay una explicación. Y fíjate que el último dice algo interesante. Si bien decimos el agua clara, y después voy a explicar por qué, cuando lo pasamos al plural, ¿cómo decimos? Las aguas claras. Las aguas claras. Es decir, en el plural es otra historia. Nosotros, en este caso, no podemos hablar de conjugación porque no hay verbo. Una de las muchachas dice, porque así es la conjugación. No, aquí no hay verbo. Aquí tenemos un artículo, un sustantivo y un adjetivo. Entonces lo que tenemos es concordancia. Y nos han enseñado siempre que el artículo, el sustantivo y el adjetivo tienen que tener la concordancia en el mismo género y en el mismo número. Es decir, el agua es femenino, singular. Entonces, ¿el artículo cuál sería? La lógica, ¿no? ¿Qué te indica? La agua. Sí. Pero no decimos la agua clara. No decimos la alma. No decimos la águila. No decimos la aula. Decimos el aula, el arma, el alma, el águila. ¿Por qué? Si son femeninos, ¿por qué usamos un artículo masculino? Ajá, ¿cuál es la respuesta? Ay, mijo, la historia está atrás, lejísimo. Viene del latín, cuando todavía no estaba ni formándose el idioma español. Resulta que el artículo para formar en latín el femenino era ella, con doble L, se escribe ella, ¿no? Ella. Y el masculino, elle, que se escribe ella, ¿no? Entonces, claro está que cuando había una palabra que empezaba con A, ¿qué es lo que sucedía? Lo que tú me decías ahorita. Sonido cacofónico, ¿no? Correcto. Entonces, como se decía, la agua, entonces esas dos A se fundieron en una sola y tendió a desaparecer una de ellas, claro, que fue la del artículo, claro está. Entonces, por eso es que al evolucionar el idioma, en esos casos quedó el agua. En el plural no, en el plural es las aguas. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí justo? Fíjate qué interesante. No es en todas las palabras que empiezan con A. ¿Cómo tú dices amistad? A ver, ¿qué artículo tú le pones? La amistad. Correcto, la amistad. Entonces, no son todas las palabras que empiezan con A las que tienen este problema de que hubo en la evolución del latín, que se produjo esta cacofonía. No. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la explicación? Una A acentuada, una A tónica. Pensemos, aula, ¿dónde tiene la fuerza de pronunciación? En A. Claro. Águila, esdrújula, en la A. Sin embargo, amistad es aguda. Entonces ahí no aplica, porque todo tiene que ver con esto, con el problema fonatorio, la producción del sonido. Entonces, como la A ahí
no era una atónica porque era la amistad, entonces era aguda, entonces ahí no sucedió el fenómeno. Solo es en los casos de aquellas palabras que empiecen con una A acentuada, ustedes van a usar el artículo en masculino, aunque el sustantivo sea femenino, y eso no está mal. Por tanto, se dice el agua, el águila, el arma, el aula, y no están mal los que dijeron eso. Ahora, la pregunta es esta, cuando yo lo escribo, porque una cosa es cuando hablamos y otra cosa es cuando lo escribimos. Hay una explicación de lo que vos estás diciendo si lo hablamos, porque, bueno, no se escucha bien, hablando de la cacofonía, pero cuando vos lo escribís, no existe ese problema. ¿Se mantiene la regla inclusive? Se mantiene escrito, se mantiene escrito. Fíjate que lo interesante del idioma es que como nosotros aprendemos el idioma por repetición de nuestros padres o maestros, yo nunca me pregunté eso, y entonces una vez dando español para extranjeros, me salió el problema en el aula, y yo en ese momento ni sabía la respuesta. Sí, porque imagínate, eso hace unos buenos años, ya yo peino unas buenas canas, tan teñidas, pero bueno, yo peino mis canas, y entonces yo no supe la respuesta en ese momento, porque en mi lógica es como dicen muchos ahí, la agua clara. La gramática dice concordancia de género y números obligatoria. Todos tienen que estar en singular, todos tienen que estar en femenino. Claro. Y ahí era la equivocación. Es incorrecto decir la agua y escribirlo. Hay que poner el agua. Bueno, yo imagino que existen otras situaciones similares a estas donde se cambia el artículo. Sí. Hay situaciones donde el artículo se cambia. Y también hay palabras que solo el artículo me va a dar el género, como crisis, que son esas palabras que uno no sabe si son femenino, masculino, plural, porque si yo te digo solito crisis, tú no sabes qué es. Sí. Por ejemplo, para el extranjero. Sin embargo, si tú dices la crisis, ya sabemos, las crisis, la crisis. Entonces, también está el caso de las palabras que tienen doble género, como el mar y la mar, que te dije que sí está aceptado, porque algunos dicen el mar y otros dicen la mar, sobre todo la mar poéticamente, como haciendo alusión al mar como una mujer. La calor y el calor. También. Es decir, el problema es el siguiente, que son palabras que por el uso han empezado a tener doble género y entonces ambas formas la Real Academia ha registrado y por eso algunas de estas palabras son así. Igual que tienen doble acentuación, por ejemplo, podemos decir olimpiada y olimpíada, policíaco, policiaco, ambas formas están aceptadas. Excelente, yo creo que yo no sabía la explicación, Inés, estaba igual que vos cuando vos... Bueno, pues todos los días estamos aprendiendo algo con esto del idioma, chicos, y eso es lo interesante. Yo solo te quería hacer, y tal vez lo podemos abordar de manera más clara y ampliada en la próxima oportunidad, cuando hay dos palabras que forman una y no se sabe si usarlas, porque existen separadas y existen unidas. Es correcto. Yo estaba viendo, por ejemplo, sinvergüenza, sobre todo, cumpleaños, entre otras que las he visto juntas y las he visto separadas, y a veces se crea una confusión. Ahora fácilmente, cuando vos escribís, te corrige el... Claro, pero no te confíes mucho, en la computadora. Entonces, acuérdate que hay gente que le da agregar. Acuérdate que hay gente que dice, ay no, vaca me suena con B. Espérate, no es con B bajita, ¿no es? Es con B alta. Va, agregar. Hay gente que hace eso, que cree que su error está bien. Sí. Es justo, simplemente, según lo que signifiquen las palabras, van a escribirse juntas o separadas. Si yo digo el sobre todo, que es el abrigo, ¿verdad? Entonces el nombre de una pieza y va junto. Pero si yo digo, sobre todo me gustaría que me dieras ese chocolate que me prometiste, claro. Entonces yo lo escribo separado porque es la preposición sobre y el adverbio de cantidad todo. Sí. Cumpleaños, el cumpleaños va junto porque es un sustantivo. Pero si yo digo justo cumpleaños, es un verbo y es un complemento que va separado. Hay que ver entonces en qué... el uso, el significado. Y eso me va a decir si lo pongo junto o lo pongo separado. Bueno, Inés, muchísimas gracias. Esperamos que ya en la próxima vengas. Bueno, venimos listos para hablar de fiestas patrias la semana que viene. Excelente, muchas gracias. Pasamos al otro lado, se encuentra Valeria. Adelante, Valeria. El segmento Hablemos del Idioma es patrocinado por WAM, Aspira Más.